¿Lo ven bien ahí? Sí, señor. Bueno, deben recordar este cuadro. Nosotros habíamos visto en la clase pasada el método de Blaney-Criddle y el método de Sorway. El primero para determinar uso consultivo y este para determinar evapotranspiración potencial. En este cuadro ustedes pueden sistematizar los valores que van obteniendo. También, y eso lo vimos en un cuadro resumen, hay otro método que es el método de Penman. Este ya no trabaja con parámetros de temperatura, mejor dicho, con los parámetros mejor dicho, utiliza los parámetros de Blaney-Criddle y de Sorway, pero trabaja con un parámetro que es la radiación solar. La velocidad del viento, la insolación, el déficit de saturación, que no son datos fáciles de conseguir. Es difícil conseguir registro de esos parámetros. Penman obtiene con una expresión de este tipo, fíjense ahí a la derecha está el paréntesis del déficit de saturación, obtiene la evapotranspiración potencial. Es muy parecido a lo que se obtiene con Sorway. Fíjense, acá dice, Penman determina la evapotranspiración potencial para una extensión con césped regada hasta capacidad de campo, que son las condiciones de Sorway para obtener la evapotranspiración potencial. Bien. Una vez que ustedes tienen, digamos, los valores de evapotranspiración potencial, o de uso consultivo también puede ser, mejor dicho, no de uso consultivo, sino de evapotranspiración potencial, donde no interviene la variable de vegetación, ustedes pueden hacer lo que se llama un balance hídrico a nivel atmósfera. Es decir, ver qué pasa con los aportes líquidos y con las pérdidas líquidas, ¿no? Los aportes líquidos que están simbolizados con la precipitación y las pérdidas líquidas que están simbolizadas en la evapotranspiración potencial. Van a hacer la suma y la resta mes por mes y van a obtener un resultado que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, es que la precipitación es mayor que la evapotranspiración. Si es negativo, viceversa. Si es positivo, quiere decir que hay un excedente a nivel atmosférico. Hay más agua que ingresa que la que se pierde. Y al revés, si es negativo, es decir, hay un déficit. Entonces, hay un excedente, un exceso, o hay un déficit. Eso ustedes lo pueden determinar mes por mes, va a tener un valor, y la suma de los valores mensuales de balance me van a dar un valor anual que va a ser el exceso anual o el déficit anual. Entonces yo agregaría ahí abajo dos filas, perdón, agregaría dos filas en donde pondría en una exceso y en otra déficit. Sumaría los valores y en la columna final pondría el valor anual. Y esto me da dos informaciones de una localidad. Por un lado, la cuantía del exceso y del déficit. Y además, cuál es la época en la que hay exceso y en la que hay déficit. Todos sabemos que acá en Tucumán y en el norte en general, por tener un clima de tipo monzónico, los excesos se dan entre octubre y marzo, lo que nosotros llamamos el semestre húmedo. Durante el semestre restante, que va de abril a septiembre, tenemos el semestre seco, en donde se dan
básicamente déficit. Puede ser que en algún mes como abril, en algún abril de algún año, puede ser que no haya déficit, ¿no? Porque es un mes, no sé si comenté, una de las consecuencias del cambio climático es justamente el corrimiento que hay del semestre húmedo y del semestre seco. A veces el semestre húmedo empieza no en octubre, sino en noviembre y termina en abril. Entonces, bueno, esas cosas y los cálculos que nosotros vamos a hacer aquí nos van a servir para eso, justamente. Bien, esto es a nivel de atmósfera, pero cuando incorporamos otras variables, piensen que estamos trabajando en una superficie, en una extensión de cuenca, podemos agregar otras variables y plantear una ecuación como esta, es decir, entradas menos salidas, y eso va a ser igual a la relación de la humedad en ese espacio que va a ser la cuenca. Tenemos como entrada la precipitación, otra entrada puede ser algún aporte que venga de una cuenca vecina, que no necesariamente tiene que ser natural, puede ser hecho por la mano del hombre. Algún acueducto, a lo mejor, que se haya hecho para alimentar una población que está en una cuenca vecina. También puede ser algún canal de excedentes que puedan volcarse a la cuenca vecina. Les doy un ejemplo. Ustedes dirán, bueno, esto es medio traído de los pelos, pero no. En España, por ejemplo, hace varios años ya, en la cuenca del río Ebro, que está en la zona de Cataluña, ellos trasvasan un importante caudal hacia el sur-este de España, que es una zona muy árida, la zona de Murcia, la zona de Valencia, y en donde, por supuesto que se lo cobran, ¿no? Un gran volumen de agua que derivan en las épocas de excedente del río Ebro, cuando les sobra, ellos les venden un paquete de agua, un volumen, y es concretamente un ejemplo de esto, digamos, un trasvase de cuenca. Así que puede suceder. Bueno, la letra G dice, es el flujo neto de aguas subterráneas, ¿no? Que puede tanto aportar, ser una alimentación, un ingreso a la cuenca de una cuenca vecina, o puede ser un egreso. Puede haber alguna beta soluble en el límite de cuenca, y por más que nosotros con la imagen Google definamos la divisoria de cuenca superficial, a veces la divisoria subterránea no coincide, porque puede haber estas vetas en la profundidad que está conectando, digamos, hacia otra cuenca. Y un ejemplo de ellos, para que vean que no es tampoco algo tan raro, es el acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní, ustedes saben, es una reserva de agua muy importante, y que tiene su extensión en países como Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Así que imagínense las dimensiones que tiene esa reserva de agua. Y bueno, en Argentina podemos hacer muchas divisiones de cuenca superficiales, pero el acuífero Guaraní está presente en varias de ellas. Bien. Y si hablamos de las pérdidas, fíjense que está a la derecha de esa ecuación, ¿no? La evapotranspiración es una pérdida. También es una pérdida la escorrentía superficial. Aquí no estaría considerada como una, digamos, el parámetro D sub S, que es el cambio de la variación de almacenamiento y de reserva superficial y subterránea, nosotros lo podríamos
digamos, pasar al otro miembro y las entradas al miembro derecho, de manera que nos quede como que la variación de humedad es igual a la suma de los ingresos menos la suma de los egresos. Aquí está planteado como, por un lado, los ingresos, que son iguales a lo que egresa más la variación de almacenamiento. Imagínense un embalse. Un embalse funciona de esta manera, es decir, tiene ingresos que pueden ser la escorrentía superficial, o sea, el río que justamente ha sido represado, la precipitación que cae sobre el lago, y tiene salidas como por ejemplo un descargador de fondo, puede ser una válvula de agua para riego y otros usos del agua, y además tiene un vertedero. Bueno, ese juego entre las entradas y las salidas en el embalse va a provocar una variación del volumen en el embalse, que puede ser positivo o puede ser negativo. Esa variación yo la puedo medir día por día, la puedo medir cada 15 días, semanalmente, un mes, un año, según sean las necesidades. Bien, un concepto similar de balance, digamos, en una cuenca, en un embalse, se puede aplicar a un embalse, a la atmósfera y a un embalse típico como es el suelo. Las primeras capas del suelo son porosas, es decir, tienen espacios que pueden tener aire o pueden tener agua. Si está saturado el suelo, es decir, todos esos espacios de aire están ocupados por agua, el suelo está saturado. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Empieza, si sigue precipitando, ¿no es cierto? Ocurren dos tipos de desbordes. Hay un desborde por superficie, que es lo que nosotros conocemos como escorrentía superficial, y hay un desborde en profundidad, que nosotros conocemos como percolación. Vendría a ser como una infiltración en las capas inferiores y que aporta a las reservas subterráneas. De ahí la importancia que yo pudiera hacer balances que me determinen justamente todos esos elementos del balance, ¿no? La precipitación que la tengo medida, la evapotranspiración que yo la voy a estimar, y de ahí yo la escorrentía la puedo medir en superficie a través de métodos de aporo, que lo vamos a ver en el próximo tema, y me está quedando como incógnita cuánto es la percolación, que es muy difícil de medir, ¿no? La percolación es prácticamente muy difícil. Entonces, yo puedo plantear esa ecuación general que vimos en la diapositiva anterior y despejar como incógnita la variación de la reserva. ¿Por qué es importante conocer el aporte de percolación a las capas profundas? Porque eso va a ser la reserva subterránea que yo alguna vez explotaré a través de perforación. Las perforaciones, que pueden ser con bombeo, pueden ser surgentes, en función del nivel de presión que yo tenga a nivel atmosférico, cada vez son más utilizadas para determinados aprovechamientos. Por ejemplo, para agua potable, y sobre todo en las grandes ciudades, la captación de agua se hace básicamente desde perforaciones profundas. Para riego, en los órganos rurales y en cultivos donde la rentabilidad que tiene esa explotación agrícola permite
perforar y mantener un pozo, porque la renta es alta, y además porque no se puede dar el lujo, ese cultivo de perder la producción por sequía, o sea, porque no llueve o porque no tiene riego asegurado. Entonces, en esos casos, la preferencia se vuelca a perforaciones de agua subterránea, que es agua segura. También hay otros usos que también se pueden dar con perforaciones, ¿no? Ustedes saben, el Parque 9 de Julio, otrora se alimentaba desde una sequía que venía del río Salí, desde muy lejos. La ciudad se fue expandiendo, esa sequía terminó estorbando e impidiendo el desarrollo urbano, entonces se cambió la fuente de agua por una perforación. Si hoy el lago 9 de Julio es abastecido a través de una perforación. Si yo empiezo a perforar a diestra y siniestra y no tengo un análisis como este balance que me está indicando si estoy, digamos, estoy explotando de más la reserva que tengo o tengo margen suficiente, todas las decisiones que se tomen desde la planificación no van a ser equivocadas. Entonces, estas herramientas como los balances nos permiten a nosotros tener una idea preliminar de qué es lo que está pasando en un área, en una cuenca, en cuanto a la disponibilidad que yo tengo de agua subterránea. Si bien no es un tema tan sencillo, porque como les decía, a veces las reservas de agua subterránea superan los límites superficiales de cuenca, ¿no? Acá en Tucumán, por ejemplo, es muy característico el bolsón de agua que tenemos en la zona de Leales, la zona de Simoca, todo lo que es a la vuelta, la zona de llanura, a la vuelta del lago de Riondo, es una reserva de agua muy importante, y bueno, supera a veces los límites de cuenca. Pero sí debemos, una vez determinada esa cuenca subterránea, le podríamos llamar así, poder hacer estos números, ¿no? Saber cuánto ingresa, cuánto egresa, saber cuánto es la variación que se produce en el tiempo. Entonces, podemos hacer para eso un cálculo como el que sigue. En los dos primeros, en las dos primeras filas, aquí estamos hablando de una estación meteorológica, ¿no? Aquí habla que los datos de temperatura fueron obtenidos de la estación Melilla y los datos de precipitación de la estación Prado, ¿no? Bueno, eso es porque en la estación que se está haciendo el análisis no se contaba con los dos registros. Pero es en una estación y fíjense que están cercanos, por la latitud, están cercanos. Entonces, yo tengo los datos de precipitación, las entradas al sistema, tengo la salida del sistema, y tengo una fila ahí que me hace la cuenta, ¿no? Me resta la evapotranspiración de la precipitación. Como dije, cuando da positivo, tengo excedente, y cuando da negativo, tengo déficit. Bien, acá vamos a adoptar una reserva de agua extra a la atmósfera. Es decir, hasta ahora, el agua que nosotros contábamos como disponible estaba en la atmósfera, que es la precipitación. Pero resulta que en la realidad yo también tengo otra reserva de agua, que es el suelo. Que decíamos recién, tener el suelo permeable, tener capacidad de retener agua, también tiene una reserva de agua. Esa cantidad de agua que tiene por metro cúbico o por metro de profundidad está en función del tipo de suelo. Ustedes saben que los suelos porosos, como la arena, tienen poros más grandes. El volumen de agua que puede ser almacenado en un metro cúbico de arena es bastante mayor que lo que puede ser almacenado en un metro cúbico de arcilla.
Pero, en sentido contrario, la arena tiene menor capacidad de retención de agua, ¿no? Por lo tanto, va a ir perdiendo agua de manera gravífica en percolación, mientras que la arcilla la retiene con mayor tensión. Por otro lado, ese retener más o menos según el tipo de suelo nos puede jugar a favor o en contra para cuando hagamos una perforación para extraer agua. Si yo encuentro un perfil de suelo, una lente de material arenoso, el bombeo del agua me va a permitir extraer mayor caudal, mientras que si es un suelo arcilloso, el caudal que va a salir es menor, porque, como decía hoy, los poros, la capacidad de retención es menor y la tensión de retener el agua es mayor. Bien, en este caso estamos considerando los primeros metros del suelo y el agua en estado gravitatorio, o sea, el agua que está en el suelo, y vamos a hacer de una manera muy ingenieril. Nosotros los ingenieros siempre intentamos ponerle número a la naturaleza. Vamos a contabilizar que tenemos un perfil de suelo con reserva saturada, o sea, el suelo lleno de agua, ¿cierto? Con un determinado valor según el tipo de suelo, o puede ser cero la reserva. En el momento que se agota, ¿no? Y que queda todo aire en los poros, tengo reserva en el suelo, cero. ¿Cuánto es la reserva? Bueno, aquí en Tucumán los valores, según el tipo de suelo, que están tabulados, o por lo menos hay tablas que lo proponen. Lo mejor sería poder hacer muestreos de suelo y llevarlo al laboratorio, pero bueno, en general, con el mapa de suelos y una tabla, podemos asumir una hipótesis de una reserva máxima que puede retener el suelo a partir de donde empieza a percolar, ¿no es cierto? Y en este caso, fíjense, en este ejemplo, se propuso una reserva máxima de 100 milímetros. La reserva máxima es de 100 milímetros. Bien. O sea, una vez superado los 100 milímetros, se produce un exceso. Entonces, vamos a empezar el conteo, como en el ejemplo desde el mes de enero hacia febrero. Es decir, yo terminé el mes de enero con una reserva de 100 milímetros. Tengo en el suelo una reserva de 100 milímetros. En el mes de febrero resulta que llueven 87 milímetros. Entonces, ¿cuál va a ser mi disponibilidad total? Los 100 milímetros que tengo de reserva del mes pasado, más los 87 milímetros que me llovieron ese mes. A lo cual le tengo que descontar los 32 milímetros que se me evapotranspiraron. De esa manera, voy a tener 187 menos 32, un valor que va a superar, ahí por ejemplo sería 100 más 55, ¿no es cierto? Supera los 100 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? El suelo no puede retener más de 100 milímetros, ¿no? De manera que hay 55 milímetros que están de más, ¿no? Entonces, esos 55 yo los tengo que poner en la última fila donde dice exceso y se van a convertir en una parte en el correctivo superficial y en otra parte en percolación, o sea, en aporte a las capas subterráneas. ¿Cuánto de uno y cuánto de otro? Bueno, hay diversas teorías. Sorwine propone que sea el 50% para cada caso. Una cosa medio salomónica, pero bueno, se puede discutir. Si seguimos el cálculo en el mes de marzo, fíjese, tenía 100, llovió 81, pero resulta que se perdieron 39. Entonces tengo en total 142 milímetros, también supera los 100 milímetros de reserva, capacidad máxima de retención del suelo, por lo tanto tengo otro exceso, que será de 42 milímetros. Lo mismo pasa en el mes de abril,
Lo mismo, no, lo mismo ya no pasa en el mes de mayo, porque en el mes de mayo, fíjense, ya la precipitación es menor que la evapotranspiración en 3 milímetros. Quiere decir que en ese caso la precipitación es superada por la pérdida, por la evapotranspiración. Y me están faltando cubrir en la evapotranspiración 3 milímetros. ¿De dónde lo voy a sacar? De la reserva. La reserva era de 100, por lo tanto le voy a tomar 3 milímetros y me va a quedar, en definitiva, la reserva 97 milímetros. Y ahí abajo hay otra fila que dice variación de la reserva. ¿En cuánto varió la reserva de un mes al otro? En menos 3. ¿Sí? Bien. Ahora, yo estoy hablando siempre de la evapotranspiración potencial. Pero también es importante saber cuánto es el valor de la evapotranspiración real. La real va a ser aquella evapotranspiración que va a ser la potencial siempre y cuando yo disponga de agua. Cuando empiece a tener déficit, la real va a ser el valor que tenga de disponibilidad de agua. Ya lo vamos a ver en los meses siguientes. Ingeniero. Sí, perdón. Entonces, en los 4 primeros meses yo tendría la cantidad de precipitación que tengo ahí para la evapotranspiración real. Claro, aquí en estos 4 primeros meses yo tengo agua suficiente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es mi agua suficiente? La precipitación más la reserva. Obviamente, tengo 4 meses con exceso, entonces la evapotranspiración real va a ser igual a la potencial. Ustedes fíjense en el cuadrito, la real es 27 para el mes de enero, igual a la potencial. Lo mismo pasa en febrero, marzo y abril, que es 63 milímetros en abril. Hasta ahí tenemos agua para evapotranspirarla, por lo tanto es igual a la potencial. En el mes de mayo, a pesar que tenemos un déficit atmosférico, pero como yo estoy tomando agua de la reserva, es decir, tengo agua disponible, la real sigue siendo 81, igual a la potencial. ¿Ok? Ya vamos a ver el caso en que la real es distinto a la potencial. Vamos al mes siguiente. La reserva era de 97. Cuando yo hago precipitación menos evapotranspiración potencial, me encuentro que tengo un déficit de 41, que los voy a cubrir con la reserva, porque tengo reserva suficiente. Pero resulta que en la reserva me están quedando ahora 56 milímetros. Bien. ¿Cuál es la evapotranspiración real? 120 porque tengo agua. Vamos al mes de julio. En el mes de julio tengo un déficit más importante todavía, es de menos 56. ¿De dónde tomo el agua? De la reserva. ¿Tenía cuánto? 56. Qué casualidad. Bueno, 56. Ahí la reserva se quedó en 0. Ya me queda 0 de agua. ¿Cuánto es la evapotranspiración real? Lo mismo que la potencial, porque tenía agua para entregar. Vamos al mes de agosto y acá se complica la cosa. Acá yo sí, tengo un déficit de 20 a nivel atmosférico. Evapotranspiraron 97 y llovieron 77. El déficit es de 20. Voy a buscar agua a la reserva. ¿Tengo agua? No tengo agua, tengo 0. Entonces la reserva va a quedar en 0. La variación de la reserva va a ser 0, de un mes a otro. ¿Y cuál va a ser mi evapotranspiración real? El agua que dispongo. ¿Cuál es el agua que dispongo? La precipitación. ¿Cuánto es la precipitación? 77. ¿Ok? Bien, vamos al caso siguiente. Ahí tengo ya, por fin, un mes positivo, de 3 milímetros. Bueno, la reserva queda con 3 milímetros y la evapotranspiración real es igual a la potencial porque tengo agua. Y así va alimentándose la reserva, de manera que en los meses siguientes voy a empezar a tener exceso y ya no déficit. Solamente tengo, fíjense que en este caso, en este ejemplo bien particular, no tengo, el único déficit que yo tengo es en el mes de agosto. ¿Cuánto sería el déficit?
Fíjense en el mes de agosto. Yo tengo precipitación 77, evapotranspiración real 97, pero la reserva era 0. Entonces, ¿cuál es mi déficit? Menos 20. Menos 20. Ese valor de menos 20 yo tendría que ponerlo ahí en la fila donde dice déficit. Una vez que hagamos todo el cuadro, fíjense, va a haber en la fila de déficit un solo mes que va a tener déficit a nivel anual. ¿De cuánto? De 20 milímetros. ¿En qué mes? En agosto. Bueno, seguramente yo, si pienso hacer algún aprovechamiento hídrico, tendría que apuntar a esa época, ¿no? Entonces yo tengo que traer agua de otro lado para poder cubrir esos déficits. Sin embargo, el exceso va a tener al menos 4 o 5 meses. La verdad que no, habría que hacer el cálculo ahí. Puede suceder, vamos a volver al caso que me quedó tengo una reserva de 56 en el mes de junio. Acá el ejemplo es muy sencillo porque el déficit atmosférico me dio justo 56, ¿no? Pero podría haber sido menos el déficit, ¿no? Ya en ese caso tengo que restar, podría haber sido mayor el déficit, como ejemplo estoy diciendo, entonces tengo que restar ahí de 56 y ver la reserva va a seguir en 0 y cuánto va a ser el déficit. Se pueden dar una combinación de casos bastante importante. Entonces, la cuestión es hacerlo mes a mes. Tengo que arrancar de un mes con una reserva del mes anterior, o sea, el cálculo, en este caso nosotros hemos sugerido empezar en el mes de febrero con la reserva de enero, pero yo tengo que aplicar un criterio en esto. Es decir, imaginarme o de alguna manera estudiar cómo es el ciclo hidrológico en el lugar. Nosotros sabemos que acá en Tucumán, a fines de abril, o fines de marzo, fines de abril, ha estado lloviendo todos los meses anteriores, el suelo se encuentra saturado, es decir, tiene todos los poros de aire ocupados con agua. Entonces, podemos hacer la suposición de empezar el cálculo en el mes de mayo, que sabemos que empiezan a disminuir las precipitaciones, suponiendo que la reserva a fines de abril es el valor máximo para el tipo de suelo del lugar donde nosotros estamos haciendo el análisis. Vamos a suponer que sea como en este ejemplo igual a 100, ¿no? Yo voy a suponer que el suelo está saturado con 100 milímetros de reserva a fines de abril y empiezo el cálculo en mayo. Me va a pasar algo muy similar a este ejemplo, ¿no? Voy a empezar a tomar agua de la reserva, porque la ETP va a ser mayor que la precipitación. Entonces, hasta que va a llegar un momento, fíjense, en el mes de octubre, noviembre, que las precipitaciones van a ser mayores, y se va a empezar a recargar y voy a dar la vuelta, o sea, voy a terminar diciembre, voy a hacer el cálculo luego para enero, y voy a terminar en abril. Cuando vuelvo a abril, puedo cuando haga el cálculo en el mes de abril, me puede llegar a dar un valor de 100 o me puede dar un valor distinto. Puede ser un valor superior, un valor menor, pero bueno, es una especie de error, le llamemos técnico, porque estamos trabajando en un mes promedio, ¿no? En la realidad, lo que se hace es poner a continuación de este cuadro, otro cuadro igual abajo, y otro cuadro igual abajo, cada cuadro correspondiendo con un año, de manera cronológica. Vamos a suponer que este cuadro corresponde al año 1980. A continuación voy a poner otro cuadro de 1981. Abajo voy a poner otro cuadro de 1982 y así sucesivamente con toda la información que yo tengo. Cuando yo termine en el año 80, que es mi primer año, el cálculo en el mes de diciembre, lo voy a tomar como la reserva para el año siguiente, para enero del año siguiente, va a ser la de diciembre del año 80. O sea, en enero del 81 voy a continuar el cálculo con la reserva de diciembre del año anterior. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? ¿No?
Eso se llama un balance hídrico encadenado. Voy encadenando año por año. Bueno, si yo lo analizara de esa manera, puedo saber los déficits y los excesos que tengo año por año, y para cada año, en qué periodo del año tengo excesos y déficits, y puedo hacer una especie de conteo de cuántos años tuve déficit y cuántos años tuve excesos. O cuántos años tuve tal rango de exceso o tal rango de déficit. Eso lo puede ver a través de los años, cómo se ha ido comportando el ciclo hidrológico en la cuenca. En este caso, es un caso promedio, un año promedio, también puedo hacer el mismo análisis, ¿no? Como decíamos hoy, ver cuál es el valor del déficit anual, cuál es el exceso anual, y en qué meses se me produce a mí el exceso y en qué meses se me produce el déficit. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, ingeniero. Bueno, vamos a salir de esta presentación y vamos a presentar ahora, bueno, recuerden, este tema lo vamos a ver hacia el final de la clase, vamos a ver la aplicación práctica. Ahora vamos de vuelta, no sé por qué lo borré, vamos de vuelta. Al otro tema, que es clasificación climática. Bien, ustedes acaban de ver cómo un balance me puede a mí definir las características hidrológicas de un lugar. Si yo hiciera un análisis para distintas localidades de la cuenca, en la cual tuviera información, bueno, puedo hacer unas conclusiones bastante importantes acerca de cómo estoy con el agua. Y fíjense que en la diaria, en mi trabajo en la Dirección de Recursos Hídricos, y la ingeniera Eve también sabe lo que significa, es una constante el hecho de tener que estudiar, analizar y tomar decisiones cuando hay solicitudes de uso de agua. Ustedes saben que cualquier persona en la provincia que quiera hacer un aprovechamiento hídrico debe pedir una concesión, un derecho para el uso del agua. Eso está normatizado por ley ya hace más de 100 años. Es la Dirección de Recursos Hídricos de la entidad que otorga esas concesiones. Pero para eso hay toda una previa de análisis de las posibilidades que hay de otorgar esa concesión, ¿no? Que puede ser para distintos usos. La mayoría de los usos, digamos, por lo general, salvo que sea una zona muy explotada hídricamente, no hay inconveniente. Donde empiezan los problemas es con el agua subterránea y para los desarrollos urbanos. La provincia de Tucumán se caracteriza por por una concentración muy importante de población en el conglomerado, en la metrópolis, que es el Gran San Miguel de Tucumán. Ya no es el San Miguel de Tucumán. Es Yerbabuena, Tafí Viejo, Van del Río Salí, Alderete, Las Talitas. Ahora ya se está prácticamente uniendo con San Pablo y próximamente, en muy poco tiempo, se va a unir con Lules. Entonces, todo ese conglomerado metropolitano
que hoy tiene más del 50% de la población de la provincia, es una bomba extractora de agua, ya sea de fuentes subterráneas o de fuentes superficiales. Como les decía hoy al principio de la clase, el agua subterránea es la preferida, porque para uso de consumo humano se necesita tener garantía de disponibilidad. Para los otros usos, a veces también se hacen perforaciones porque por la dificultad que tiene la construcción de obras de conducción superficiales ante la trama urbana. Si yo tengo un canal que viene de un arroyo, de la Sierra San Javier, y resulta que me está atravesando una plaza, me está atravesando un barrio, y bueno, eso crea serios problemas. No solamente para los que viven a la par del canal, sino además para el administrador de ese canal y para los usuarios de ese canal. Porque ese canal va a vivir lleno de basura, se van a caer las criaturas en verano porque se van a bañar ahí y se terminan ahogando, termina siendo un foco infeccioso. Es decir, cada vez se hace más difícil sostener las redes de conducción a cielo abierto. Eso nos está pasando a nosotros en todo el conglomerado metropolitano, en la zona periurbana donde todavía se producen hortalizas. Esas hortalizas se riegan con agua del río, de los arroyos, y se está haciendo muy difícil. En muchos casos se han tenido que cerrar canales y dejar sin agua a zonas hortícolas que se terminan convirtiendo en loteos urbanos. Y ahí viene el asunto, ¿de dónde sacamos el agua para hacer loteo urbano? Vamos a la reserva subterránea. ¿Cuánto hay de agua en la reserva subterránea? Y bueno, ahí empiezan las cuestiones que, como ustedes vieron, le expliqué en el balance al principio, no es muy fácil de determinar. Bien. Entonces, en esa previa, en ese análisis o estudio que uno hace de un área, ahí tenemos algunas herramientas, como la que vimos recién, el balance, pero además la descripción del clima de un lugar. Y eso se hace a través de dos métodos, que son los más conocidos, los más utilizados, que son el método de Kippen y el método de Sorway, del mismo autor que determinó la transpiración potencial. Y vamos a ver rápidamente cómo se hace esa clasificación con esos dos métodos. Antes quisiera mostrarles los lugares o los sitios en Internet de los cuales el día de mañana ustedes como profesionales o quizás ahora como alumnos pueden investigar para obtener la información, ¿no? Uno de ellos es la red de pluviométrica que tiene la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre en toda la provincia, que en este caso es un mapa bastante viejo, hoy está mucho más densamente poblado, estoy viendo el mapa, pero esas estaciones que ustedes ven ahí, la mayoría transmite información en tiempo real, cada 30 minutos. Uno puede ingresar a este sitio, al botón de información agrometeorológica, y se va a encontrar con un listado de estaciones y con la precipitación acumulada en las últimas 24 horas. También pueden bucear un poco más en la página y ver algunas estadísticas con los datos, algunos gráficos y también algunos balances que ya están realizados directamente en la página con la información de base. El INTA, en Tucumán, la Estación Experimental Famayá, también tiene una estación agrometeorológica desde el año 67 que funciona ininterrumpidamente y tiene una página en donde publica sus datos. También hace reportes, ahí tiene el reporte mensual, el reporte anual, en donde la información ya ha sido tratada
con la estadística y sacan sus conclusiones. La Dirección de Recursos Hídricos también posee información, no en tiempo real, pero sí para cada año hidrológico. Ustedes fíjense, ahí dice informe de hidrometría 2006-2007. Ese es el año hidrológico, agosto 2006, septiembre 2006, agosto 2007. Ustedes lo pueden descargar y hacer el análisis. También hay otro tipo de análisis, como por ejemplo informe de hidrometría enero, febrero, marzo del 2009, donde interesaba saber, digamos, cómo han sido los caudales en el trimestre húmedo. Bueno, esta página es un poquito, esta captura de pantalla, perdón, es un poquito antiguo, pero si buscan hoy van a encontrar información hasta el año hidrológico último. El que terminó fue el año 2019-2020. 2020-2021 todavía no llegamos a agosto, sé que no terminó. También pueden tener información del Servicio Meteorológico Nacional. Les voy a pasar un dato. Para aquellos que les interesen los pronósticos meteorológicos. Hay una aplicación para celular muy interesante. Yo la uso muy frecuentemente, sobre todo en verano, porque eso nos da un tiempo de anticipación a cualquier evento catastrófico que pudiera haber, que se llama Meteorología Argentina. Ustedes la pueden bajar de ahí del Google Store, y ahí van a tener la imagen satelital, cómo se mueven los topes nubosos, van a tener imágenes de radar de todo el país, van a tener mapas, el pronóstico del tiempo, inclusive algunos sitios en los cuales también pueden consultar el pronóstico. A mí el que mejor resultado me da hasta ahora es AccuWeather. Bien. La estación experimental también tiene una aplicación y que se llama EAOC Agrometeorología. Se lo pueden buscar en internet o en Play Store como EAOC, Estación Experimental Agroindustrial de Colombres, o como agrometeorología. También muy interesante, ahí ustedes pueden consultar la precipitación acumulada de las últimas 24 horas y todos los demás elementos del tiempo. Temperatura, humedad relativa, no me acuerdo si tiene velocidad de viento, creo que sí, que son básicamente medidos en tiempo real por las estaciones meteorológicas automáticas con teletransmisión. A esto debemos agregar, no sé si lo tengo aquí, la Red Hidrológica Nacional, que está en la página de Hídricos Argentina, que es de la Secretaría de Políticas Hídricas e Infraestructura de la Nación, en donde tiene estaciones, tanto manuales como con teletransmisión. Y las va actualizando y mejorando con el tiempo. Ustedes van a ver ahí en Tucumán, hay unas cuantas estaciones, algunas de las cuales ya están telemetrizadas. Se pueden consultar la información online en la página directa. También en estas páginas ustedes pueden ver mapas en el formato SIG, Sistema de Información Geográfico, por ejemplo, de los totales de precipitación, en donde van a tener una gama de colores en función del rango de precipitación. Entonces, los más oscuros habitualmente son donde las precipitaciones son mayores. Lo mismo pasa con las temperaturas. Ahí tienen la temperatura, va siendo cada vez más oscuro, más rojo, en la medida que las temperaturas son más altas. Esos son análisis que se hacen con programas de base de sistema de información geográfico y que arrojan estos resultados. El Servicio Meteorológico Nacional, así como la estación experimental, como les decía hoy,
También publican mapas de balance, es decir, todo eso que vimos recién de precipitación, evapotranspiración potencial, la precipitación menos la evapotranspiración potencial, está volcado en mapas, es decir, hacen el cálculo estación por estación y lo meten en un formato SIG y salen estos mapas. Por ejemplo, en el mapa de la izquierda, donde está el balance, a la medida que el color es más rojo, quiere decir que los déficits hídricos han sido mayores. Y a la medida que tiende a verde, los excesos le han ganado a los déficits. Bien. Ahora vamos a pasar a los dos métodos que yo les mencionaba recién. El método de Kippen, que es un método más bien descriptivo, más que cuantitativo, en donde el experto utiliza su conocimiento para poder definir qué tipo de clima corresponde a una localidad. Para eso, Kippen estableció 5 zonas que a su vez son subdivididas en 11 subzonas, le podríamos llamar así, ¿no? Entonces hace una primera clasificación en donde divide estas 5 zonas. Aquí ustedes van a ver 3, porque las otras 2 corresponden a zonas de hielo, de zonas antárticas, ¿no? Donde están cubiertas totalmente con hielos, o son lo que se llaman las tundras, la zona de Siberia, por ejemplo. Entonces, por eso no están acá en este gráfico. Él, básicamente, Kippen define 3 espacios. La zona de desierto, que él la indica con una letra B mayúscula, W mayúscula. Una zona de estepa, que está en este espacio, en el que la simboliza con la B mayúscula, pero con una S en vez de una W. Y una zona de climas templados, que la indica con la letra C. Las otras 2 zonas que yo les había mencionado recién, las indican con una letra D y con una letra E. Bien, ¿cómo sabemos si el clima está dentro de alguna de estas zonas de mi localidad? Voy a entrar con el valor de la temperatura media anual y con la lluvia total anual. Donde caiga el punto va a ser la letra W, BS o C. Esa va a ser mi primera letra de lo que se llama la fórmula climática. La fórmula climática son letras, números y subíndices y superíndices que me definen el clima de un lugar. Bien, este es el primer paso, el límite climático. Yo ya tengo mi letra, mi primera letra. Pero, bueno, acá está la descripción de lo que decíamos recién, ¿no? Pero hay subzonas. Acuérdense que decíamos que había 11 subzonas. Entonces, si el clima es A, como decía acá, clima tropical lluvioso, las características de ese clima tropical lluvioso van a ser de temperatura elevada, la variación anual de la temperatura va a ser menor de 6 grados, hay lluvia suficiente para satisfacer las necesidades hídricas de las selvas, y hay precipitación en todas las estaciones del año, y la vegetación es megatérmica, es decir, que obedece a altas temperaturas. La humedad relativa es alta. Fíjense que todo esto es cualitativo, es decir, si bien un conocedor de la biología y del clima puede hacer una clasificación con estas definiciones, siempre sería mejor tener números, ¿no? Vale, Shortwave, la diferencia que tiene es que lo hace con números. Kippen lo hace de manera cualitativa. El clima de sabana, que lo indica con A sub W, tiene estas características, ¿no? Ustedes van a ver que ahí tiene alguna cierta diferencia con la subzona anterior. La letra B, que ya la vimos ahí en el gráfico al principio, la letra A no estaba indicada, pero la letra A, como indica acá, son los climas tropicales lluviosos, que tienen estas características. Y será A sub F o A sub W según cumpla una
u otra condición. En el caso de B, tenemos el B sub S, que sí estaba en el gráfico, que tiene estas características. Bueno, B sub S yo lo puedo obtener del gráfico, ¿no? Con el valor de temperatura media anual y la lluvia total anual. Pero además, tiene que cumplir esta característica. El B sub W, que también estaba en el gráfico, son los climas desérticos. La estepa son extensiones muy grandes en donde la vegetación es muy escasa. Justamente por lo que dice ahí en la segunda fila. Lluvias muy escasas, déficit de precipitación. O sea, la vegetación es muy escasa, esas son las estepas. Los climas desérticos tienen una afectación mayor sin precipitación. En la letra C, que no figuraba la subdivisión que había en el gráfico, no, figuraba BSW, en la letra C no figuraba, pero acá sí tenemos una subdivisión que lo vamos a definir con esta característica. C sub W serán aquellos lugares donde la temperatura media del mes más frío, es decir, tengo que ver en el año, el mes más frío, la temperatura mínima, tiene que ser inferior a los 18 grados. Si la temperatura media del mes más caluroso es superior a los 10 grados centígrados, los inviernos son secos y los veranos son húmedos, y la vegetación es de tipo temperatura media, porque mesotérmico quiere decir temperatura media, estoy en presencia de un clima templado seco en invierno, una CW. Fíjese que esta puede ser la condición de Tucumán, pues de algunas localidades de Tucumán. Ustedes saben que Tucumán pasa de un clima árido hasta un clima perhúmedo. La zona de la selva de Yungas, la zona de Alpachiri hacia arriba, tenemos perhúmedo, mientras que en Amalcha y Colorado del Valle tenemos climas áridos. Entonces, bueno, deberíamos ahondar a qué localidad nos estamos refiriendo. Pero si vamos acá al Colmenar, la zona acá de la Talita, y vemos si se cumplen estas condiciones, podemos decir que sí. Es decir, la temperatura media del mes más frío, seguro que es inferior a 18 grados, la temperatura media del mes más caluroso, seguro que es superior a los 10 grados, los inviernos son secos, los veranos son húmedos, y la vegetación es de tipo mesotérmico. Entonces, C sub W podría ser, digamos, una subclasificación del clima de Tucumán, de San Miguel de Tucumán. Bien, acá tenemos otra subzona, C sub S, climas templados secos en verano. Esto podría ser el caso del sur del país. La República Argentina tiene 3 zonas características climáticas. La zona norte, la más conocida por nosotros, tiene los veranos húmedos y los inviernos secos. La zona sur del país es totalmente la inversa. Tiene el verano seco y el invierno húmedo. Eso lo sabrán si ustedes han ido a Bariloche en enero. No llueve, las temperaturas son muy agradables. Y en la otra región es la zona litoral. En la zona litoral no hay una diferenciación marcada de semestres o de periodos húmedos y periodos secos, sino que es húmedo prácticamente todo el año, con ciertos altibajos, pero no se encuentra una estación marcada. Bueno, entonces aquí en estos 3, C sub W, sub S y sub F, encontramos esas 3 regiones. Si ustedes se ponen a leer, van a encontrar que cada una puede ser caracterizada con esta subclasificación. Bien, estos son los climas, como yo les decía hoy, la letra D, ¿no? Los climas de nieve, la letra E, que son los climas que tenemos en Rusia, puede ser en Alaska, Antártida, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá yo analicé descriptivamente lo que son el comportamiento de las temperaturas y las lluvias, ¿no? Aquí ya hacemos una descripción un poco más detallada. Eso es básicamente lo que vimos
el caso anterior, es decir, la letra minúscula de los climas C, W, S y F, la podemos determinar con este cuadro. Ahora vamos a pasar a analizar la temperatura, cómo es el régimen térmico. Y le vamos a agregar una H' a esa fórmula climática. Acuérdense que veníamos A, podría ser A sub S, ¿no? En este caso le estamos agregando una H', en donde digamos, la temperatura es muy alta, el clima es muy caliente, y la media de la temperatura anual es superior a los 18 grados, y la media del mes más frío es superior a los 18 grados. Puede ser H minúscula, sub K, K' o B corto. Tenemos una tabla térmica para agregar otra letra más, que va a ser una A minúscula si la temperatura del mes más cálido es mayor a 22 grados centígrados y la temperatura de 4 o más meses es superior a 10 grados centígrados. Tucumán tiene una fórmula que en algunos casos puede variar porque estamos dependiendo del periodo de datos que consideremos, que fundamentalmente es C mayúscula, W minúscula, H minúscula, A minúscula, ¿no? Ahí tenemos la W, ahí tenemos la H y ahí tenemos la A minúscula. Todas esas condiciones se dan en la estación Colmenar y podemos establecer una fórmula climática para esa estación. Bien. La clasificación de Sorway, que es el otro método, trabaja básicamente con temperatura, lluvias y evapotranspiración potencial. Se basa fundamentalmente en el valor del índice hídrico, ¿no? Donde ustedes ven ahí los rangos, y en función que el valor caiga en alguno de esos rangos, se llamará perhúmedo, húmedo, 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 que tiene 3 subclasificaciones, puede ser B4, B3, B2 o B1, perdón, tiene sí 4. Y eso, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿cómo se determina el índice hídrico? Bueno, el índice hídrico se determina multiplicando el exceso de agua. Acuérdense que hicimos el balance y determinamos el exceso de agua anual. Bueno, el valor del total anual del exceso por 100 menos 100 por el déficit de agua, la deficiencia de agua, y esa resta dividido por la evapotranspiración potencial anual. Arriba van a tener este P, la van a sumar, van a hacer el cociente y van a obtener el índice hídrico. Van a ir a esta tabla y van a obtener la primera letra de la fórmula climática. Este índice hídrico puede ser dividido en dos partes. En lo que es el índice de humedad, que corresponde al exceso de agua, dividido la ETP, o el índice de aridez, que es la deficiencia de agua, dividido la evapotranspiración potencial. Con esos dos índices vamos a analizar la variación estacional de la eficiencia hídrica. Y en función del valor que dé, voy a entrar y ver en qué rango se incluye. Y así obtener la descripción de la variación estacional de deficiencia hídrica, que puede ser poca o ninguna deficiencia de agua, moderada deficiencia de agua en verano, y le agregaré una letrita minúscula con algún subíndice como está ahí. Luego voy a trabajar con la región térmica para la próxima letra y voy a trabajar con el valor que yo determiné a nivel anual de la evapotranspiración potencial. Según esté en una u otra fila, va a ser el símbolo y el tipo climático, que va desde helado hasta megatermal. Ahí tengo otra letra. Y la última letra la voy a obtener de lo que se llama concentración estival de la eficiencia térmica. Y me indica el porcentaje de la evapotranspiración en los 3 meses de verano dividido en total. Voy a sumar la evapotranspiración de enero, febrero y marzo y la voy a dividir por el total anual. Eso me va a dar un porcentaje. Obviamente, cuanto mayor sea el valor
de ese porcentaje, mayor va a ser la concentración estival de la eficiencia térmica. Según el valor que esté en alguno de esos rangos, voy a obtener la próxima letra que tiene, fíjense, un superíndice y un subíndice numérico. De esa manera voy a completar la fórmula climática. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? ¿Ninguna pregunta? Pasamos al otro tema. Bueno, no se me duerman, ¿no? Apenas llevamos una hora. Bien. Ahora les voy a mostrar cómo funciona un programa realizado por una organización mundial que se llama FAO, que es una organización dedicada a propender a una mayor alimentación del mundo, para lo cual desarrolla técnicas y herramientas para mejorar, entre otras cosas, el riego a nivel mundial y que se pueda producir en zonas desérticas, áridas o que tengan déficit hídrico. Para eso desarrolló un programa que se llama CropWatt, crop de cultivo en inglés y watt de water, agua en inglés, ¿no? CropWatt. Es un programita que tiene ya sus años, ahora está en entorno Windows y la verdad que es muy práctico para hacer los balances y para hacer la programación de los riegos. Así que eso un poco lo vamos a ver ahora, vamos a ir viendo paso a paso cómo funciona. Probablemente lo utilicemos en la aplicación práctica. Ahora lo presento. Bien. Voy a mostrar el botón de donde se lo ejecuta el programa, que es este que está acá, CropWatt 8.0, la última versión que yo tengo, no sé si habrá alguna nueva. Lo voy a ejecutar y me va a aparecer el CropWatt para Windows, ¿no? Tiene esta pantalla. ¿La están viendo bien ahí? Sí, sí se ve. Sí, ingeniero, sí se ve. Fíjense en la columna de la izquierda, tiene distintos escalones, podríamos decir así, escalones de cálculo, ¿no? Primero tenemos el botón del clima y un símbolo que dice acá ET sub 0, ¿no? Esa ET sub 0 es ni más ni menos que la evapotranspiración de referencia, algo similar a la evapotranspiración potencial. Ustedes se acuerdan que yo les mostré hoy la ecuación de Penman. Penman determinaba la evapotranspiración potencial con datos de radiación solar en unas condiciones que eran muy parecidas a la que utiliza Sorwell, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace acá, ese botoncito, es que en función de datos de temperatura, de radiación solar, de velocidad de viento y de humedad relativa, me determina la ET sub 0, lo que sería la evapotranspiración potencial o de referencia. Luego, tengo un botoncito de precipitaciones, en donde lo que voy a hacer es cargar la información de lluvia mes por mes. Le voy a aplicar algunos filtros, se los vamos a explicar, que luego, al momento de hacer el balance, me va a indicar a mí si yo tengo déficit o exceso y cuánto es. Luego, voy a considerar el cultivo. Aquí ya este programa incorpora el concepto de Blaney-Criddle. Ya estoy saliendo
de Sorway, que consideraba un césped como cultivo, bueno, aquí yo puedo incorporar un K sub C, ¿no? Que era de Blaine. Va a ser en función, este K sub C va a ser en función de qué cultivo es y del ciclo vegetativo del cultivo. Luego, también se considera un tipo de suelo. ¿Por qué? Porque vimos en el balance que también tenemos agua en la reserva del suelo. Entonces me va a importar saber qué tipo de suelo tengo para el balance. Después, este botón ya son las programaciones. Ya acá empezamos a trabajar con los métodos, las programaciones de riego, cosa que a nosotros no nos va a interesar, porque lo único que queremos es determinar las demandas de agua para la hidroeconomía en el río Tal. Bueno, vamos a ver un ejemplo que ya está precargado en el programa y cómo aparecen las planillas. Fíjense bien. Vamos a abrir nuevo de clima de T0. Vamos a trabajar con valores de T0. Fíjense, ahí dice Penman-Monteith. ¿Por qué? Porque es la ecuación de Penman mejorada por Monteith, de otro autor. Y lo vamos a trabajar a nivel mensual. Fíjense qué interesante que el método de Penman-Monteith permite hacer el cálculo del balance a nivel decádico, o sea, cada 10 días, o se lo puede hacer a nivel diario, o sea, los milímetros por día, cosa que ni Blaine-Kledel ni Sorway lo pueden hacer. Este método es tan preciso que sí permite eso. Bueno, vamos a ampliarlo esto. Estos son los datos que ustedes van a cargar. Ustedes van a cargar, primero van a poner a qué país corresponde, luego van a poner a qué estación meteorológica corresponden los registros que ustedes cargan, en qué altitud está, la latitud y la longitud. Bien, una vez completado el encabezamiento, van a poner los valores de temperatura mínima y máxima. ¿Recuerdan cuando yo les mostré el abrigo meteorológico que había un termómetro de máxima y uno de mínima? Bien. Este programa lo que hace es promediar los dos valores a nivel diario y luego se los promedia a nivel mensual. Van a poner el valor de humedad relativa, van a poner la velocidad del viento en kilómetros por día. Fíjense bien las unidades, ¿no? A veces las unidades del programa no son las unidades en que registra la estación. Y van a poner la insolación en horas por día, obviamente. Acá en este caso serían las horas del mes. También eso tiene una equivalencia con la radiación, que se mide en megajoules por metro cuadrado por día. Habitualmente la estación, acuérdense, me lo entregaba en watt por metro cuadrado. Entonces yo tengo que hacer hay una equivalencia, tengo que hacer una conversión. Una vez que yo cargué todo esto, lo que me va a dar el programa son los valores de ET sub 0 en milímetros por día para cada mes. Obviamente que si yo tengo 10 milímetros por día, en el mes de enero voy a tener 310 milímetros en el mes. Y así sucesivamente. Acá al final voy a obtener el promedio anual del valor de ET0. Ese sería un archivo que yo luego entro acá y tengo que poner archivo, guardar como. Tengo que guardar el archivo y lo voy a guardar con un nombre que puede ser de la estación en la cual tengo los datos. Y fíjense que ese archivo tiene una extensión. Vamos a ver, por ejemplo, para ver cómo aparece acá. Acá yo tengo un cultivo, un archivo que se llama, tiene el nombre de una estación que se llama Kurnool, eso creo que está en la India, y la extensión del archivo es .pen.
O sea que todos los archivos que tengan datos de clima van a tener esta extensión, .p. Vamos a abrir. Y ahí aparecen los datos de la estación kernel. Ahí están toda la información, acá arriba. Están los datos de temperatura mínima mensual, temperatura máxima mensual, valor de humedad relativa, viento, insolación, radiación, y aquí, al final, nos entrega el valor de este subcero diario, ¿no? Y a nivel anual. Bien. Ese es un archivo PEN, y fíjese que aquí abajo nos está indicando que el archivo subcero tiene kernel.pen. Bien, vamos a cerrar acá esto. Y vamos a pasar ahora a la parte de precipitación. Ya no me interesa. Vamos a pasar a la parte de precipitación. Bueno, acá voy a ir cargando los valores que yo tengo de la estación. Y hay una columna que me la va a entregar como resultado del cálculo, el mismo programa, por eso está en amarillo, que es la precipitación efectiva. Que significa la porción de la lluvia que efectivamente quedó en el suelo. Cuando vimos la parte de balance, dijimos que el suelo tenía una capacidad máxima de retención, ¿no? Y que una vez superada esa capacidad de retención, una parte escurría superficialmente y la otra percolaba. A mí lo que me interesa es saber cuánta agua me va a retener el suelo para el cultivo, ¿no? Entonces, a mí no me interesa la parte que escurre, ni me interesa la parte que percola, me interesa cuánto me queda para el cultivo. Eso va a ser la precipitación efectiva. ¿Cómo determino yo cuánto escurre, cuánto percola y cuánto queda en el suelo? Bueno, para eso tengo distintos métodos. Acá figura el método del USDA, que es United States Department of Agriculture, es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Servicio de Conservación del Suelo. Ellos tienen una ecuación que yo creo que ustedes la pueden ver de por acá. Opciones, ahí está, ¿no? Ustedes pueden adoptar una hipótesis de que la precipitación efectiva durante todo el año es el 80% o un determinado porcentaje que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner el 45%, lo pueden poner, ¿no? El 45% de lo que llueve. Pero como eso en algunos lugares puede andar bien, en otros lugares no. Acá en el norte sabemos que eso no funciona. Sabemos que en los meses de verano las precipitaciones son muy intensas, justamente es la época en donde se dan las escorrentías, quiere decir que el suelo no puede retener toda esa agua. Entonces, seguramente tendremos que o buscar un porcentaje menor, ¿no? O, si no lo sé, porque en realidad no lo sabemos, apelar a otras ecuaciones, como puede ser esta de la FAO, en donde dice que la precipitación efectiva es el 60% de la precipitación registrada dividido 3, cuando la mensual es menor o igual que 70 dividido 3. También tiene la otra opción, el 80% por 24 dividido 3, para precipitaciones mayores de 70 dividido 3. Bien. También podemos apelar a una presión empírica, al método USDA, que es ese que figura acá arriba, ¿no? Que aplica esta expresión para precipitaciones menor o igual a 250 sobre 3 o mayores a 250 sobre 3. Y también me da esta opción extrema, digamos, que no considero la precipitación. Eso será seguramente para climas áridos, donde no llueve. Entonces vamos a poner la USDA. Aquí vamos a abrir un archivo que ya está precargado, para variar, es kernel, ¿no? Y fíjense que en este caso la extensión del archivo es CRM.
podemos elegir cualquiera de estos. Fíjense, este es un año lluvioso, o sea, un año húmedo. Este es un año normal, y estas son las lluvias de un año seco. Y este es las lluvias de un año promedio. Average, dry, normal y wet. Vamos a elegir un año normal. Entonces vamos a abrir ahí. Vamos a cargar los datos. Ahí tienen, fíjense, bueno, acá está todo al revés de lo que es en Tucumán. Se producen las mayores precipitaciones justo a la inversa. Podríamos decir que estamos en una localidad parecida al sur del país, ¿no? Bueno, aquí está cargado el archivo de precipitación, urnormal.cd. Y fíjense cómo afecta esa... bueno, aquí al final quedó como... a ver, en este archivo, urnormal.cm, han aplicado el criterio de porcentaje fijo. Han aplicado un porcentaje fijo. Bueno, y así queda, ¿no? Así quedan los valores de precipitación efectiva. De los 558 anuales que registramos, solo 446 quedan en el suelo para el aprovechamiento útil de los cultivos. Bien. Ahora vamos a la otra parte, a la parte del cultivo. Vamos a cerrar esto de acá. Y vamos a ir a la parte del cultivo. ¿Qué vamos a poner acá? El cultivo que a nosotros nos interesa. Puede ser caña de azúcar, puede ser citrus, puede ser papa, tabaco. En el caso del tala, el sistema del tala, el cultivo de mayor extensión es la alfalfa, la pastura. No la alfalfa, la pastura. La pastura para animales, porque el desarrollo ganadero ahí es muy importante, entonces se hace mucha pastura. Pero también es importante el maíz. También hay algo de tabaco Virginia, y puede haber algo de sorgo granífero también. También puede haber sorgo granífero. Nosotros vamos a tratar de utilizar 2 o 3 cultivos que sean los más representativos. En los últimos años se ha producido una gran difusión de las hortalizas. Está fundamentalmente a cargo de la gente que viene de Bolivia, que cultiva ya sea zapallito, tomate, hasta frutilla, he visto que también hacen. Así que bueno, tendríamos que ver si también la incorporamos o no. Bien. Una vez que tienen el nombre de cultivo, van a colocar ahí donde dice siembra la fecha en que el cultivo se implanta. Pueden ser cultivos, como vimos en la clase anterior, perennes o no perennes. El perenne es el que se planta una vez y durante 5, 10, 15 años sigue plantado ahí, pero igual va a tener un ciclo vegetativo y una variación de consumo de agua entre una fecha y otra. O sea que yo puedo considerar, si bien el cultivo ya está plantado, que en la fecha de inicio del ciclo vegetativo puedo suponer un valor. Entonces voy a poner la fecha de siembra y voy a poner la fecha de cosecha. A partir de ahí voy a definir las etapas inicial del ciclo vegetativo, la etapa de desarrollo, la etapa media y el fin de temporada. Aquí yo tengo que poner los días que esa temporada dura. Como les dije, pueden coincidir con los meses o no. Puede ser que esta etapa en días sea de 20 días, con lo cual no me completa digamos, el mes, ¿no? Yo voy a tener acá un valor de K sub C, que lo voy a obtener de tabla, y a la hora de ponerlo en el mes, porque yo voy a hacer cálculos mensuales, seguramente si esto es 20 días, aquí voy a tener un K sub C que aumenta durante los próximos 10 días, hasta que empieza la etapa de desarrollo. Bueno, puedo hacer una ponderación, es decir,
10 días por este valor de K sub C, más 20 días por este valor de K sub C, sumado, y todo eso dividido por el valor de 30 días. Se le estoy dando el 30% a este K sub C y el 70% el 70% a este K sub C. Dicho eso, tendríamos todo esto completado, ¿no? Y aquí abajo me está pidiendo la profundidad radicular. ¿Por qué me pide la profundidad radicular? Porque si yo voy a hacer el cálculo para una hortaliza, las raíces por lo general no superan los 40 centímetros. Y de nada me sirve a mí tener agua a 1 metro de profundidad si la raíz de la hortaliza no la va a tomar, ¿no? Entonces yo tengo que poner ahí para saber hasta qué profundidad puede absorber agua, puede tomar agua la hortaliza. Si es una caña de azúcar, seguramente la profundidad puede llegar hasta 1,50 m. Si es citrus, será 1 metro. Eso varía. Aquí voy a poner ¿cuándo considero yo que en esa profundidad, vamos a suponer que sea 1 metro de profundidad, en qué momento yo considero que cuando se agota más de un determinado porcentaje de agua, de una profundidad de agua, se me empiezan a producir efectos en el rendimiento de la planta? Yo lo puedo castigar y decir, bueno, cuando se me agota un 20%, tengo que indicar que tengo que regar o tengo que tener agua de vuelta. Bien. Le puedo agregar, según los estudios que yo tenga del área, cómo afecta eso mi rendimiento al final. Y voy a grabar el archivo, todo este archivo que va a tener otra extensión. Vamos a abrir acá y vemos que los archivos tienen una extensión .cro. Acá fíjense, por ejemplo, cotton es algodón. Acá tienen arroz, sorgo, y acá tienen caña de azúcar. Acá la FAO parece que también tiene algunos archivos, alfalfa, banana, tenemos porotos, citrus, granos, uvas, bueno, hay de poco en todo, maíz, mango, etcétera, etcétera. Se ve que lo ha mejorado el programa y le ha ido agregando archivos. Vamos a abrir uno de ellos. Vamos a abrir uno de la FAO, por ejemplo, caña de azúcar, creo. A ver, alfalfa. Alfalfa 0 y alfalfa 1. No sé qué diferencia habrá. Bueno. Fíjese que ya define como que la etapa inicial de la alfalfa, cuando, digamos, está sembrada y se empieza el ciclo vegetativo, demora una buena cantidad de tiempo, son 150 días, son 5 meses en que la alfalfa prácticamente consume poca agua. Pero también, fíjense que hay 150 días, son 5 meses en que el consumo es máximo. Acá en Trancas, durante los meses de verano, sí o sí hay que regar la alfalfa, porque es la época del máximo consumo. Eso ya lo van a ver ustedes cuando hagan los cálculos. Bien. Luego, me dice que la profundidad radicular de aprovechamiento hídrico útil de la alfalfa es de 1,20 m. O sea, primero empieza a desarrollarse la raíz y la máxima sería de 1,20 m. Acá le pone el porcentaje en el cual, una vez superado el 55% de agotamiento del agua que tengo en el suelo, la planta empieza a sufrir. ¿Cuál es la respuesta? Es igual, esto está en kilos por, no sé si kilos por hectárea o algo así. Bien. El archivo alfalfa0.com. Vamos a ver, nada más que como curiosidad, a ver qué dice de el alfalfa, el otro, alfalfa. El periodo inicial es más corto, mientras que el de desarrollo se extiende un poquito más. El ciclo vegetativo, fíjense, en general es mucho menor, son 225 días
en comparación con los 365 días y todo el año que tenía el alfalfa anterior. Eso dependerá, supongo yo, del tipo de pastura, ¿no? Hay una gran variedad de pastura. Bueno, luego, vamos a ir a la parte del suelo. Vamos a borrar acá primero. En donde voy a poner el nombre del suelo, voy a poner aquí lo que se llama la capacidad que tiene, es lo que hablábamos hoy, es decir, cuando el suelo está saturado, eso me indica a mí la capacidad máxima de retención que tiene un suelo de agua. Es justamente lo que los agrónomos llaman la capacidad de campo, fíjense acá, capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, ¿no? Es decir, el techo y el piso. Y lo voy a expresar en milímetros por metro de suelo. También voy a poner un valor tentativo de cuánto sería la tasa de infiltración que tiene el suelo mío, es decir, el suelo que yo he puesto ahí arriba. Porque de esa manera el programa va a interpretar que superada la tasa de infiltración, no se va a poder aprovechar todo el agua, sino que alguna parte va a escurrir. También tengo que poner la profundidad radicular máxima, que era de 1,20, y este valor que dice agotamiento inicial de la humedad del suelo. Yo arranco la programación, acuérdense del balance cuando poníamos el valor de reserva del mes anterior. Bueno, lo mismo acá, yo arranco el cálculo con un determinado porcentaje de humedad disponible, que puede ser el máximo o no. Si no es el máximo, tengo que poner ahí qué porcentaje del máximo es. Puede ser el 50%. Si tengo la mitad de reserva de agua cuando empiezo el cálculo. Vamos a ver si hay algún archivo acá para abrir. Esos archivos tienen una extensión igual .SOI, de soil, que significa suelo en inglés. Pau agregó algunos. Tiene suelos pesados, que son tipo arcillosos, suelos livianos, como son los arenosos, y suelos medios, como son los franco-arenosos o franco-limosos. Vamos a elegir, por ejemplo, un medium, y ahí, fíjense, están los valores que yo puedo adoptar. Nosotros, desde la cátedra, les vamos a indicar qué tipo de suelo es el que van a utilizar. Bien. Bueno, luego vamos a los cálculos. Acá me dice no es posible porque yo no los guardé a los archivos, tendría que haberlos guardado. A ver, volvamos atrás. ¿Cómo pasa acá? Abrir. Habíamos hecho un año normal. Vamos a pasar a cultivo. Habíamos elegido alfalfa, habíamos dicho alfalfa 1, aquí. El suelo ya lo tenemos y ahora paso al rack. Bueno, ahí está. Para toda esa información que yo cargué, ¿no? Y que ya está guardada como archivo, me da para cada mes y para cada década, en este caso lo hace por década. Ustedes, como nosotros vamos a hacer a nivel mensual, ustedes van a tener que sumar los 3 valores, las 3 décadas de cada mes. Fíjense que el periodo aquí va desde el 10 de abril hasta el 30 de noviembre. Ese sería el ciclo vegetativo de la alfalfa, que nosotros estamos considerando, cuya siembra se produce el 15 de abril. Aquí están los valores de K sub C, que aquí el programa los discrimina cada 10 días, y calcula el valor de ET sub C. El valor de ET sub C es la multiplicación del valor de ET sub 0, que es la parte climática, por el valor de K sub C, que es la parte vegetativa. Acuérdense en Blaney-Criddle, ¿eh? Uso consultivo es igual a la F minúscula multiplicada por el K sub C. En este caso, el F sería el ET0, el F, la fuerza evaporante, sería el ET0. Mientras que, bueno, K sub C sería el mismo caso que Blaney-Criddle.
Aquí tengo los milímetros por día, tendré que multiplicar esto por 10, más esto por 10, más esto por, perdón, esto por 10, más esto por 10, me va a dar el valor de los 20 días de abril. Luego tendría que hacer esto para el valor de mayo y sucesivamente. Aquí ya lo tengo sumado por cada 10 días, ¿no? Acá me coloca cuál es la precipitación efectiva y me hace la resta. 16 menos 1, 15,1. Bueno, acá hay una cuestión de decimales. Por década. Entonces, esto va a ser la necesidad de riego o la demanda de agua que va a tener ese cultivo en ese periodo. Esta demanda en milímetros por mes, como vamos a hacer nosotros, yo la puedo transformar en volumen de agua y en caudal. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy sabiendo que 1 milímetro de agua es igual a 10 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Y yo sabiendo las hectáreas que voy a implantar de determinado cultivo, voy a multiplicar los milímetros de requerimiento de riego por 10 y por las hectáreas. Eso me va a dar en metros cúbicos. ¿En qué periodo? En un mes. Entonces voy a tener metros cúbicos por mes. Si yo esos metros cúbicos los divido por los segundos del mes, voy a tener un caudal en metros cúbicos por segundo. En definitiva, es la unidad en la cual yo voy a expresar la demanda final del requerimiento de riego para ese cultivo. Lo mismo voy a hacer para los otros cultivos que nosotros consideremos, que seguramente no van a tener la demanda coincidente temporalmente, sino que probablemente va a empezar en otro mes y va a terminar en otro mes. Luego le vamos a agregar una demanda de uso de agua para consumo humano y vamos a hacer la suma mes por mes, ¿no? Una vez que hagamos la suma mes por mes, vamos a obtener la demanda total. Con esa demanda total, bruta, la van a multiplicar, la van a dividir por las eficiencias que yo tengo en el sistema. Obviamente, desde que yo capto el agua en la obra de cabecera del sistema hasta que llega a la parcela, yo tengo una pérdida de agua. Entonces, esas pérdidas de agua se dan por conducción, porque en el canal hay pérdidas. Si yo tuviera una cañería de PAD, podría decir que la eficiencia es 100% y no se pierde nada. Una vez que el agua entra en la parcela, yo la voy a regar con esa agua y una parte se me va a perder. Se me va a perder por escorrentía al pie del surco, o se me va a evaporar, etcétera, etcétera. Entonces, en función del método que yo estoy utilizando, va a ser la eficiencia. Si tengo un método de riego por surco, voy a obtener una determinada eficiencia, pero si tengo un método de goteo que es altamente eficiencia, las eficiencias van a ser mayores. Bueno, esos valores nosotros se los vamos a dar para que ustedes afecten la demanda total bruta por una demanda, perdón, una demanda total neta para obtener una demanda total bruta. Bien, yo sé que es mucha información, pero esto es lo que vamos a ir haciendo en la práctica, lo vamos a ir haciendo paso a paso y con consultas de por medio, así que no se desesperen. Yo voy a cerrar el programa. Vamos a volver acá al... bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Por ahora no, ingeniero. ¿Algún otro que quiera hacer alguna consulta, pregunta? Les comento algo que les dije al principio de la clase. Entre esta noche y mañana van a tener la información, el enunciado y la información necesaria para poder desarrollar el práctico, la aplicación práctica. Así que, bueno, ustedes analícenla en función de lo que hemos visto en la clase de hoy, vean, tratar de empezar los cálculos, tienen el apunte,
y tienen el PowerPoint disponible en el aula virtual, así que se pueden ir guiando con eso. Y cualquier consulta, están los ayudantes, a mí me van a volver a ver el martes que viene, así que para que hagamos justamente una devolución y consulta de los avances que ustedes tengan en esta aplicación práctica. ¿Alguna pregunta extra? Ingeniero, ¿y el software ese, de qué página hay que descargarlo? Pueden entrar por FAO o pueden entrar ponen Chromeweb directamente. Les va a aparecer en la página de la FAO, lo pueden descargar de manera gratuita. Ahí está. Bien, gracias. Hernakio lo acabo de poner. Bien, gracias, Javi. Ingeniero, ¿Sí? ¿podemos hacer una pregunta pero del otro proyecto? ¿Una pregunta, perdón, de qué? Del otro proyecto. Del primero. Del tema anterior de hidrogeomorfología. Sí. ¿Sí? Pregunten. Ahí mi compañero va a presentar pantalla para preguntar. Bueno. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Ahí le estaba por presentar, estamos teniendo una duda con el tema del programa Global Mapper, el que estábamos usando para poder definir la cuenca, la red hidrográfica. No sé si ahí se está presentando. Todavía Sí, no. sí se ve, Gerardo. Ahí se ve. Nosotros teníamos una duda con el tema de las proyecciones que se usaban. Creo que era acá. Estábamos usando de esta forma, con coordenadas acá en proyección, con UTM, esta sería la zona y los datos estábamos usando lo que sería ¿Saben qué es de UTM? la manera. ¿Saben qué significa UTM? Es un tipo de proyección del planiferio para llevarlo a una cartografía plana. Bien. Unidades técnicas métricas. Ya. Bien. Pregunta. De esta manera en la que estoy tomando sería correcto. Sí, con POGA 94 está bien. Órgano 94, bien. Sí, ¿Eve, esa era ¿tiene algún comentario para hacer? No sé si para Eve. ¿Eve? ¿Cómo, ingeniero? No se lo escucha bien. Ahí están preguntando los chicos sobre las unidades para el Global Mapper. A ver si podés compartir la pantalla, esa es la pregunta de vuelta. Ellos están utilizando UTM y la proyección POGA 94. Muchas gracias, ingeniero. ¿Eve? No está conectada la ingeniero. Ah, capaz que salió. Bueno. Háganle la consulta a ella que sabe muchísimo más que yo de ese programa. Seguramente le va a dar respuesta. Yo creería que sí, porque POGAR es la red de Argentina, así que me imagino que estará bien. bien, muchas gracias, ingeniero. Traten de ver ustedes con... eso creo que les dije la vez pasada. Si bien el programa es muy bueno, puede cometer algún error. Entonces, yo les sugeriría, vayan a Google Earth y fíjense que el límite que ustedes trazaron esté bien. O sea, que el programa trazó esté bien. Nada más que eso, es una comprobación con otra herramienta. Bien, perfecto. Bueno, otra consulta. Bueno, le pasamos los datos, le pongamos los datos entonces y Ingeniero, de la semana que viene. mi grupo quería hacer una consulta. Bueno.
Ahí le comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, ahí se ve total. Tenemos una cierta duda sobre el coeficiente de compacidad, ¿sí? Nosotros en la teoría tenemos la conclusión de que el coeficiente de compacidad, cuanto más se acerca al valor de la unidad, más redonda será la cuenca. Y nosotros nos da un valor de 1,59. No estamos seguros si el valor estaría bien dada la forma que tenemos en nuestra cuenca. Que sería... Hay un cuadro, mostrame el cuadrito ese que estaba a continuación de la ecuación. Sí. Como yo les decía el otro día, bueno, puede ser un medio engañoso, digamos. La hotel está dando 1,59 y según ese cuadro, ya no sé, ese es el factor de forma. El factor de forma es una cosa y el coeficiente de compacidad es otra, ¿no? Ah, bien. Es distinto. El factor de forma yo creo que se lo mostré, está en el apunte. Sí. Creo que es la longitud máxima de la cuenca dividido el área. ¿No? Eso no tiene Sí. que ver con el caso C. A ver, es buena la pregunta para que les aclaren alguna cosa. Cuando ustedes obtienen estos parámetros, que ya sean de relieve, lineales, superficiales, con la técnica esta de parametrización, por ahí el valor, el resultado en sí mismo, nos puede decir algo en algunos parámetros y en otros parámetros no. En este caso, lo que sí sabemos que la medida que se acerque a uno es más redonda y eso pueden ser las casillas más altas. Pero lo más importante es que yo pueda comparar el caso C de esta cuenca con el caso C de otra cuenca. O sea, los parámetros han sido definidos para poder comparar, hacer comparativos las distintas cuencas. Es decir, yo tengo cuencas de, a lo mejor, caso C de 1,59, tengo otra de 2,20, tengo otra de 1,01. Entonces, en esa comparación puedo, en una región o en una zona, puedo hacer algún tipo de conclusión. Si uno ve que es 1,59, bueno, yo diría que sí, que es cercano a 1, pero evidentemente tiene alguna cierta variación o aplatamiento de la forma. Pero en sí mismo, como te digo, en sí mismo el número, por ahí no te va a dar un resultado tan absoluto, sino que también es importante para comparar con los casos de otras cuentas. Bien. Perfecto. Y tenemos otra pequeña duda en esta parte, en el tiempo de concentración, Sí. sobre el desnivel H. Nosotros para determinar el cauce principal tomamos como 3 alternativas de tiempo de un perfil transversal de un río y fuimos comparando el tiempo de concentración para determinar cuál es el cauce principal. La altura esta del desnivel la tomamos referida desde la altura máxima de donde nace el cauce hasta el punto de comparación o hasta el punto del dique. Vale, muy bien, muy buena la pregunta, se aclaró a vos al grupo y a otros también. Lo correcto es tomar el desnivel desde la altura media, ¿no es cierto? Que usted la tenía que determinar con la presión esa que vimos anteriormente, que es el área que engloba el área bajo la curva, bajo el perfil longitudinal. ¿No es cierto? A usted le va a dar una altura media que la van a tener que restar de la altura base, la altura de referencia. Eso le va a dar el nivel medio, la altura media. Pero en la parte práctica que nosotros vamos a hacer ahora, lo más correcto es que ustedes determinen en base a la inclinación, en base a las pendientes, 1, 2, 3 o 4 tramos característicos. Entonces, ustedes fíjense, por ejemplo, en el primer perfil longitudinal. Ahí tienen, por lo menos, así rápidamente, de 3 a 4 tramos característicos. En cada uno de los tramos van a definir el tiempo de concentración. ¿Sí?
ahí ya no van a tener que determinar una altitud media, una altura media, porque al ser más corto el tramo, no van a cometer tanto error. Entonces, si, una vez que determinan el tiempo de concentración para cada tramo, luego lo suman y van a obtener el tiempo de concentración total. Ahí pueden hacer la comparación con los otros perfiles los puntos. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Pregunta, ingeniero, sobre esto. Soy compañero del mismo grupo de Matías. Nosotros lo sacamos con la fórmula, directamente con la fórmula. ¿Haría falta que hagamos también el otro análisis? Sí, es más preciso. Más preciso. Es más, lo que yo les estoy diciendo los va a obligar a ustedes a hacer un perfil longitudinal en Excel. Es lo que yo les estoy recomendando todos los años, porque si ustedes ven ese perfil longitudinal que traza Google Earth, ustedes cuando hacen el dibujo de la ruta no van pasando exactamente por el fondo del cauce, sino que por ahí van tocando alguna ladera, porque como son cauces encajonados, seguro que no van a errar. Y se presentan en ese perfil longitudinal esos piquitos, que son muy chiquitos, pero sí se ven, que es incorrecto, porque un cauce no puede subir y bajar. Entonces, yo lo que le digo es, no presenten en el trabajo este perfil longitudinal de Google, sino que una vez que definieron los tramos en los que van a considerar pendientes características o promedio, lo dibujan en Excel, y eso sí lo presentan. Perfecto. Nosotros lo que hicimos también es pasar esto a AutoCAD. De ahí sacamos los cálculos de área y todo eso. ¿Eso también lo presentamos, los dos cálculos, para compararlos? Bueno, pero ya lo hicimos. Tomar, ustedes tienen que presentar lo que hicieron, digamos, y lo que estamos diciendo es que sería conveniente que lo hagan por tramo, o sea, que tengan una pendiente por tramo, característica. Entonces van a tener distintos tiempos de concentración que luego sumado les va a dar total. Eso lo pueden hacer con Excel, con AutoCAD, con lo que quieran, no necesitan medir área. Porque no tienen que obtener la altura media. Al dividir el perfil longitudinal en tramos, ya no van a necesitar hacer la recta esa que compensa áreas por encima y por debajo del perfil longitudinal, ¿entienden? Sí. Acuérdense de que el tiempo de concentración lo tienen que multiplicar por 2. ¿Cómo? Acuérdense que el resultado que obtengan con esa expresión de Kirchhoff lo tienen que multiplicar por 2. Eso lo dijimos en la clase, y está en el apunte, que hay un científico, un investigador, de apellido Rosa, que determinó que el tiempo de concentración en áreas rurales, determinado por Kirchhoff, debía ser multiplicado por 2 para dar valores más precisos. Ah, sí. Acá está. Bien. No sé si alguno de mi grupo quiere hacer otra pregunta. Bueno, parece que no. Eso era todo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el martes a las 16. Hasta luego.